Gracias, señora presidenta. Señorías, defiendo este veto en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y permítanme que comience haciendo dos consideraciones previas. La primera es que este proyecto de ley que trae a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular es un mandato emanado de la Ley 27/2011 y fruto de lo que se había comentado en el Pacto de Toledo. Y lo que se comentó en el Pacto de Toledo sobre este asunto es que el Gobierno remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley negociado con los agentes sociales y consensuado políticamente con los partidos políticos. Y subrayo ambas palabras: negociado con los agentes sociales y consensuado políticamente con los partidos políticos. Y la segunda consideración es que estamos ante una ley importante y basta con citar dos datos que aportaba la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, la señora Báñez, en el Congreso de los Diputados con motivo del debate de totalidad del proyecto de ley. El primero es que, según ella, hay 15 millones de trabajadores cubiertos por las mutuas y, en segundo lugar, que las mutuas gestionan cuotas de la Seguridad Social por más de 9.000 millones de euros al año. Señorías, con estos antecedentes que acabo de relatarles, es decir, teniendo en cuenta el mandato de negociación y consenso emanado del Pacto de Toledo sobre este asunto, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores afectados, millones, y teniendo en cuenta el monto económico de cuotas a la Seguridad Social, 9.000 millones de euros, el PP, el Partido Popular, tenía la obligación de haber trabajado hasta la extenuación para buscar un consenso que evidentemente no ha buscado y que, por supuesto, no ha encontrado. Ustedes me dirán que ha habido conversaciones con algunos sindicatos, es cierto, reuniones con algunas asociaciones, es verdad, pero han sido incapaces de alcanzar un pacto. También es verdad que no sé de qué nos extrañamos. Esto no es nuevo. Su política habitual es la política de hechos consumados, como hicieron también recientemente con el Decreto 5/2013. Por tanto, quisiera llegar a la primera conclusión. Ustedes, el Partido Popular, han roto lo que desde el año 1995 era una tradición en las Cortes Generales. Por cierto, una buena tradición. Y es que todas las reformas de la Seguridad Social se hacían con amplio consenso. Y eso ustedes lo han roto con esta ley. Señora presidenta, señorías, podríamos preguntarnos, ¿es necesario que hagamos cambios en las mutuas? Sí, es necesario. ¿Hace falta que esta materia se actualice? Sí, hace falta actualizarla. Pero, lamentablemente, a esta Cámara llegó un proyecto de ley que incluía solo las aportaciones del Partido Popular. Por eso ha habido 7 vetos, que ahora han quedado en 6, y casi 200 enmiendas, 182. Es verdad que aquí en el Senado ha habido conversaciones y algunos acuerdos, fundamentalmente con PNV y Convergencia y Unión. Y es que cuando hablamos de estas cosas, la derecha, sea española, catalana o vasca, se pone muy fácil de acuerdo. Muy fácil, señorías. Por eso, con este mal proceder, lo que ustedes están haciendo aquí, hoy, es garantizar que esta reforma va a durar lo que dure su mayoría parlamentaria, es decir, un año. Porque cuando haya otra mayoría parlamentaria es evidente que habrá que volver a reformar esta ley. Y así lo anuncio y así lo comprometo en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, con este veto que defiendo en nombre de mi grupo, pedimos la devolución del proyecto de ley al Gobierno, pero reiteramos nuestra voluntad de diálogo. Queremos y proponemos un diálogo sereno para alcanzar un consenso total, consenso social, consenso político y también consenso con las patronales, consenso total. Y proponemos el lugar para el encuentro, y el lugar para el encuentro no es otro que el Pacto de Toledo. ¿Qué queremos nosotros, los socialistas,
de una ley de mutuas? ¿Y qué queremos de las mutuas? Pues fundamentalmente dos cosas. La primera, queremos que se encarguen de lo que es su mayor activo y de lo que su propio nombre indica, de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales. ¿Y qué más queremos? Queremos que se establezcan los máximos niveles de transparencia y de eficacia, porque es verdad que las mutuas son entidades privadas, pero manejan dinero público y forman parte del sistema público de la seguridad social. Y como manejan dinero público, debemos exigirles la máxima transparencia y la máxima eficacia en el uso y destino de estos recursos. Estas dos cosas queremos básicamente los socialistas de las mutuas. Y sobre esto estamos dispuestos a dialogar y a acordar. ¿Y qué es lo que no queremos de las mutuas los socialistas? En primer lugar, lo que no queremos, bajo ningún concepto, es lo que se esconde en el fondo de este proyecto de ley, y que no es otra cosa que privatizar la sanidad pública, porque este y no otro, señorías, es el planteamiento y el objetivo de esta ley del Partido Popular, y por eso nos tienen y nos van a tener enfrente. Con esta ley ustedes quieren hacer lo que los ciudadanos, los profesionales de la sanidad y los tribunales de Madrid les han impedido hacer, que no es otra cosa que privatizar la sanidad. Si la oposición ciudadana y política y la justicia les cierran a ustedes las puertas de la privatización, ustedes abren las ventanas de las mutuas para que a través de ellas entre lo privado en nuestro sistema público sanitario. Con esta ley ustedes pretenden abrir el camino a que en el futuro las mutuas gestionen cualquier prestación de la seguridad social, cualquiera. Se trataría, en definitiva, de aplicar a la seguridad social la misma política que el Partido Popular ha aplicado a educación, sanidad y dependencia. Es decir, recortar y destrozar la gestión pública para luego justificar su privatización. Si ya les conocemos, señorías del Partido Popular. Y esto, para mi grupo, para los socialistas, es una línea roja que no estamos dispuestos a traspasar bajo ningún concepto. Porque para nosotros la sanidad pública sí que es una seña de identidad de este país. Sí que es marca España de la buena, a pesar de los recortes del Partido Popular en esta legislatura. Y, por cierto, señorías, por eso queremos blindarlas como un derecho en nuestra propuesta de reforma constitucional, para que nadie, nunca, jamás, haga negocio privado con ella, porque con la salud de los españoles no se juega, señorías del Partido Popular. En segundo lugar, lo que tampoco queremos ni compartimos en absoluto es la desconfianza que este proyecto de ley del Partido Popular muestra hacia el médico de familia, hacia el médico de cabecera, y lo han apuntado también varios de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. ¿Cómo es posible que el médico de cabecera, el que conoce al paciente como nadie, le dé la baja hoy y mañana el médico de la mutua pueda decidir que se le puede dar el alta a ese enfermo? ¿Cómo es posible, señorías? Es decir, ustedes no solo quieren utilizar las mutuas como policía de los trabajadores, es que además ponen en cuestión, por desconfianza, el papel del médico de familia, que es un papel incuestionable dentro del sistema público de salud. Incuestionable. Tan incuestionable y también apreciado por los ciudadanos que es, dentro del sistema general de la Seguridad Social y de la Sanidad, el estamento más apreciado por los españoles. Y, por cierto, una cuestión que deberían aclararnos. Los ciudadanos tenemos el médico de familia en la puerta de casa, en nuestro barrio o en nuestro pueblo. Y las mutuas tienen sus sedes a nivel regional, provincial o, como mucho, comarcal. ¿Quién va a pagar los desplazamientos de estos trabajadores? Espero su respuesta, señorías del Partido Popular. Y aún hay más, y a nuestro juicio grave. Un trabajador no puede elegir su mutua, pero como ustedes saben, sí podemos elegir a nuestro médico de familia. Es decir,
no solo privatizan, no solo generan desconfianza hacia el médico de primaria, sino que de un plumazo eliminan un derecho que hoy tenemos los ciudadanos y trabajadores de este país, como es el derecho a elegir quién queremos que sea la persona que se ocupe de nuestra salud. Y de rebote, el sistema de salud, y esto es tremendamente grave, pasará a estar compuesto por dos subsistemas. Uno con carácter general, al que el Partido Popular no para de recortar, podar y privatizar allí donde gobierna, y otro subsistema de atención a los trabajadores que se encuentran en incapacidad temporal, que estará gestionado por las mutuas, donde se prioriza la atención frente a los demás colectivos, pero no con el fin de mejorar la salud de los trabajadores, ojalá, sino con la única finalidad de reducir a toda costa el gasto de las prestaciones de la Seguridad Social. Y esto, señorías, es un escándalo, porque ustedes priman la reducción del gasto antes que la salud de los trabajadores, olvidando además, de forma injusta, que son estos trabajadores cotizantes de la Seguridad Social. Y hay una tercera cuestión, señorías, que no compartimos, y lo mejor es poner un ejemplo para visualizarlo. Supongamos el caso de un trabajador de una empresa de mi tierra, de La Rioja, y que el empresario elija, por ejemplo, a una mutua gallega que no tenga en La Rioja representación. Está claro que esta mutua va a subcontratar los servicios 1, 2, 3, 4 o las veces que haga falta. Y la pregunta es, ¿quién vigila que ese trabajador reciba un servicio de calidad? ¿Quién vigila la subcontrata? ¿Se lo digo yo? Nadie. Y está claro que con estas prácticas se va a resentir, y mucho, la calidad del servicio sanitario que está recibiendo ese trabajador. Y esto, evidentemente, tampoco lo podemos compartir. Por estas razones, señorías, tanto de forma como de fondo, tanto por la incapacidad del Partido Popular de consensuar algo tan importante para el país como es esta ley, mi grupo presenta el veto a este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar diciendo que el Partido Popular no ha respondido a ninguna de las preguntas que formulaba en la tribuna anteriormente. Por ejemplo, no han respondido a por qué esta ley no ha llegado negociada y consensuada como proponía el Pacto de Toledo. ¿Por qué el Partido Popular rompe una tradición que viene de hace más de 20 años y que ha sido buena para el país en su conjunto? Y como no hay consenso, pasa lo que pasa. Hay 6 vetos y uno retirado al Partido Nacionalista Vasco, que luego me referiré a él, y hay casi 200 enmiendas, porque no ha habido voluntad ni de diálogo ni de consenso. Segunda pregunta, está sin responder. ¿Quién va a pagar los desplazamientos de los trabajadores hasta la sede de las mutuas? ¿Quién la va a pagar? Tercera pregunta, ¿por qué esa desconfianza hacia el médico de primaria? Usted dice, no, él preserva la capacidad de dar el alta o no. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que aguantar ese médico el marcaje del médico de una mutua? ¿Por qué razón? ¿Por qué esa desconfianza hacia el médico de familia, que es lo más valorado dentro del conjunto del sistema sanitario español? Son preguntas que tiene ahora usted la segunda ocasión de poder respondernos. Señora Martínez, usted haga con su veto lo que le parezca oportuno, pero yo le escuchaba hablar a usted aquí y parecía más la portavoz de una mutua que la portavoz de un partido político. ¿Cómo que es eso de demagogia política de izquierda y derecha? Es que hay visión de izquierda y visión de derecha, y la que usted tiene en torno a este proyecto de ley es una visión totalmente de derechas. Déjeme a nosotros que tengamos una visión de izquierdas. Mire, se dice el refrán, excusatio no petita, acusatio manifiesta. Usted se ha empleado 10 minutos en atacar nuestra posición política para justificar, usted sabrá por qué, la razón de la retirada de su veto. Y entremos en materia. Señor presidente, señorías, déjeme que les diga ahora una cuestión importante. Un dato que creo que es revelador. España es un país donde las bajas por accidente laboral son el 1%, mientras que en el entorno europeo la cifra se eleva al 5%. ¿Quiere esto decir que en España trabajamos más seguros? No. ¿Quiere esto decir que nuestras condiciones de trabajo son mejores que en Europa?
en absoluto, se lo garantizo. Lo que sucede en España, señorías, es que las mutuas están derivando bajas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la sanidad pública, con todo lo que eso conlleva. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los datos. De cada 100 euros que gastamos en bajas laborales, 10 son por accidente de trabajo. Ahí está la prueba. ¿Alguien se puede creer que esto sea así? ¿Que en España no hay enfermedades profesionales o que no hay accidentes laborales? Claro que los hay. Y a esto es, a nuestro juicio, a lo que deben dedicarse las mutuas, por lo que no compartimos el proyecto de ley que ha traído aquí el Partido Popular. Es verdad, y lo reconozco, senadora del Partido Popular, que un Gobierno socialista transfirió a las mutuas el control económico de la incapacidad temporal. Pero es que ahora ustedes le dan todo el control desde el primer día y se lo dan con un objetivo que para más INRI lo hacen explícito en su exposición de motivos. ¿Y saben qué pasa? Que igual que han conseguido que no haya accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ahora quieren con esta ley que tampoco haya enfermedad común. Ese es el trasfondo de esta ley, que tampoco exista en España enfermedad común en nuestros trabajadores. Y, señorías del Partido Popular, para que no haya enfermedad común solo hay dos caminos, y ambos, por cierto, muy malos para el trabajador. O se le manda al trabajador a trabajar enfermo, cosa que es intolerable, o se le manda directamente al cementerio. Y contra esto, señorías, estamos los socialistas. Y están los trabajadores, se lo aseguro, por cierto, muchos de los cuales a ustedes les votaron en el año 2011 y están más que arrepentidos de haberlo hecho. Pero, señorías, lo más curioso de todo es que en la memoria que acompaña a la ley nos ponen unos datos que reflejan que es más eficiente el INS que las mutuas en el control de la incapacidad temporal. Ustedes mismos lo dicen en la memoria, señora Martínez, del PNV. Y digo yo que si lo dice la memoria del propio proyecto de ley, si lo dice el Partido Popular, que es más eficiente el INS que las mutuas, ¿por qué hacen esta barbaridad de transferir a las mutuas la incapacidad temporal? ¿No ven que hay una enorme contradicción entre lo que dice la ley que van a hacer y la memoria que acompaña a la ley, que reconoce más eficiencia en el INS? Díganlo alto y claro, señorías del Partido Popular. Ustedes lo que pretenden lisa y llanamente es que no haya bajas laborales y que los trabajadores vayan a trabajar aun estando enfermos. Y esto en la España del siglo XXI es intolerable. Claro que no sé de qué me extraño, porque en el fondo estamos ante una decisión acorde con su filosofía política. Sí, la filosofía política de la derecha, que existe. Para ustedes, los parados son vagos que no quieren trabajar. Recuérdese aquel que se jodan de Fabra, que aún se puede escuchar. Para ustedes, los que cobran una prestación por el desempleo son unos golfos defraudadores y por eso los persiguen. Y para ustedes, con esta ley, los enfermos son unos mentirosos que se quejan por nada con tal de no ir a trabajar. Esa es la filosofía y el fondo de esta ley. En conclusión, señorías del Partido Popular, ustedes ponen con esta ley la guinda a una serie de decisiones políticas que han tomado a lo largo de estos últimos años de gobierno del Partido Popular. Con su política económica, los trabajadores sufren más paro y menos empleo. Con su reforma laboral, los despiden más fácil, les bajan el sueldo y les empeoran sus condiciones de trabajo. Con sus recortes en prestaciones, se recibe menos por el paro o les eliminan los subsidios. Y ahora, con la ley de mutuas, los quieren mandar a trabajar enfermos. Por eso son ustedes, señorías del Partido Popular, no el partido de los trabajadores que decía Cospedal, sino el partido que más ha hecho en España en contra de los trabajadores españoles. Por eso les digo y les auguro que a ustedes en el Gobierno les queda, como a esta ley, tan solo un año. Muchísimas gracias. Gracias, senador Martínez Aldama.